La mayoría de las plantas que están en los viveros ahora mismo estarán muertas en sus macetas para agosto. No porque usted haya hecho algo mal, sino porque nadie le dijo cuáles son las que realmente sobreviven. Estas 17 perennes vuelven cada año, soportan la sequía, el abandono y cualquier cosa. Y la número 12 en realidad se ve mejor cuanto menos la toca. Vamos a empezar. Planta número 1. Sedum. Cada hoja almacena agua dentro de su propio tejido como un depósito incorporado. El sedum no depende de que usted se acuerde de regarlo. Depende de sí mismo. Observaciones documentadas muestran que el sedum establecido sobrevive de 6 a 8 semanas sin ningún riego y se recupera sin daño permanente. Pruebe eso con cualquier otra planta en su jardín de macetas y vea qué sucede. El sedum plantado en suelo rico y muy fertilizado crece alto, flácido y poco atractivo. El sedum plantado en suelo más pobre y austero se mantiene compacto, colorido y estructurado. Deje de fertilizarlo completamente. La planta recompensa su abandono con mejor forma, mejor color y mejor estructura cada temporada. Para las variedades, Autumn Fire produce racimos de flores de color rosa, cobre intenso desde septiembre hasta noviembre y se mantiene erguido en las macetas sin caerse. Dragon's Blood crece bajo con follaje rojo vívido que se intensifica dramáticamente cuando bajan las temperaturas en otoño. Matrona es alta y arquitectónica, con tallos borgoña y flores rosadas polvorientas que parecen diseñadas profesionalmente sin ningún esfuerzo de su parte. En las zonas USDA 3 a 9, el sedum crece como una perenne resistente al frío que soporta heladas fuertes sin protección. En las zonas 9 y 10, proporciónele sombra por la tarde durante el calor máximo del verano y funciona igual de bien. Riegue el sedum profundamente una vez cuando lo plante por primera vez, luego reduzca a una vez cada 2 o 3 semanas durante el verano. Cuando las temperaturas bajen en otoño, deje de regar por completo. El despliegue de color otoñal que produce será el mejor de todo su jardín de macetas. Planta número 2. Lavanda. La lavanda evolucionó en laderas rocosas mediterráneas con casi ninguna nutrición del suelo y casi ninguna retención de humedad. El suelo de maceta que retiene humedad es el principal asesino de la lavanda. El suelo que la mayoría de la gente usa automáticamente es lo que la mata. Y aquí está la solución. Mezcle su tierra estándar de maceta con un tercio de perlita gruesa o gravilla hortícola antes de plantar. Use macetas con un mínimo de 3 orificios de drenaje y nunca coloque platos debajo. Ese único cambio hace que la lavanda sea casi a prueba de balas en macetas. Para las variedades, Heathcote es de un morado intenso, compacta y la variedad inglesa más resistente al frío disponible, sobreviviendo hasta la zona 5. Si está en el sur, fenomenal es su variedad. Soporta el calor y la humedad mejor que cualquier otra lavanda y funciona de manera confiable en las zonas 6 a 9. Si la fragancia es su prioridad, Grosso tiene una mayor concentración de aceites esenciales que cualquier otra variedad y florece continuamente de junio a agosto. Nunca fertilice la lavanda en macetas, ni una sola vez en toda la temporada. Los nutrientes ricos producen un crecimiento suave y débil con una fragancia disminuida. La concentración de aceite esencial, que crea tanto el aroma como las propiedades naturales de repelente de insectos, en realidad aumenta cuando la planta tiene un poco de hambre. El abandono no es solo aceptable con la lavanda, es la técnica correcta. Puede mover la lavanda exactamente donde se sienta afuera. En las noches cálidas, cepille suavemente el follaje al pasar. Los aceites se liberan de inmediato. Tiene un espacio personal fragante y repelente de mosquitos que costó muy poco y una maceta de 5 galones. Planta número 3. Salvia rusa. Una vez que la salvia rusa establece raíces, florece continuamente de julio a octubre.
4 meses seguidos de flores azul-violeta sobre tallos plateados. La mayoría de las perennes florecientes le dan de 4 a 6 semanas de color. La salvia rusa le da 4 meses. En la jardinería en macetas, esa es la diferencia entre una planta que se gana su espacio y una que simplemente lo ocupa. Sin presión de plagas. Los ciervos la evitan por completo. El follaje aromático repele los insectos de forma natural. E incluso después de que termina la floración, la estructura arquitectónica de tallos plateados proporciona un interés genuino en invierno cuando todas las demás macetas de su calle se ven vacías y desnudas. En las zonas 4 a 9, la salvia rusa crece como una perenne confiable que requiere exactamente una tarea de mantenimiento al año. Córtela a 15 centímetros a finales de febrero o principios de marzo. Eso es todo. 30 segundos de trabajo. A cambio, vuelve más llena y florífera que la temporada anterior. En la zona 4 específicamente, mueva la maceta contra una pared protegida orientada al sur antes de la helada fuerte. En las zonas 8 y 9, puede comportarse como semisiempreverde, manteniendo su estructura de tallos plateados durante los inviernos suaves. Algo más sobre la salvia rusa que la mayoría del contenido de jardinería nunca menciona. Se ve mejor en una maceta que en el suelo. El sistema de raíces contenido en realidad fomenta un crecimiento más compacto y erguido que la plantación en suelo abierto. No está comprometiendo esta planta al ponerla en una maceta, la está mejorando. Planta número 4. Gallinas y pollitos Sempervivum. Esta es la única planta en maceta que activamente intenta darle más plantas sin que se lo pida. Se multiplica sola en su propio horario y le entrega los resultados. La roseta madre, llamada la gallina, produce continuamente rosetas más pequeñas alrededor de su borde exterior. Esos son los pollitos. Cada pollito es una planta genéticamente completa e independiente. Puedes separarla con los dedos, colocarla en una maceta fresca con un mínimo de tierra y se establece sin ningún tratamiento especial. La gallina madre florece una vez después de varios años, luego muere, pero para ese momento ya ha producido suficientes pollitos para llenar varias macetas múltiples veces. Para las variedades, Cobweb Hens and Chicks está cubierta de finos hilos blancos sobre la superficie de la roseta que parecen exactamente como delicadas telarañas. Red Beauty pasa de verde a borgoña profundo cuando las temperaturas bajan en otoño. La transición de color comienza en septiembre y alcanza su punto máximo en noviembre. Pacific Blue Eyes produce rosetas azul grisáceas que parecen casi artificiales. En las zonas USDA 3 a 8, los Sempervivum soportan heladas fuertes sin ninguna protección en absoluto. Evolucionaron en entornos alpinos, montañas expuestas a gran altitud, con veranos abrasadores e inviernos amargos y casi ningún suelo. Su jardín de macetas, incluso uno descuidado, es genuinamente lujoso en comparación. Esta planta ha sobrevivido en condiciones más difíciles que cualquier cosa en su jardín durante miles de años. Prosperan en macetas tan poco profundas como 10 centímetros de profundidad, ideal para jardines en ventanas, maceteros de pared y balcones pequeños donde las macetas más profundas no son prácticas. Planta número 5. Nepeta Walker Slow. Esta planta florece durante 6 meses seguidos en macetas. 6 meses. La mayoría de las plantas anuales no logran eso. Y la nepeta vuelve cada año. De mayo a octubre, Walker Slow produce nubes continuas de flores azul-violeta sobre tallos arqueados con follaje aromático verde grisáceo. Las mariposas se sienten fuertemente atraídas. Tendrá actividad visible de vida silvestre alrededor de sus macetas todo el verano sin plantar nada específicamente para ese propósito. El follaje libera un aroma herbal cuando se cepilla que la mayoría de los insectos que pican encuentran profundamente desagradable.
Obtiene color, vida silvestre y repelentes naturales de plagas de una sola planta. Cuando el primer ciclo de flores empieza a verse cansado en julio, corte toda la planta a la mitad. Parece severo durante unos 10 días, luego vuelve con un segundo ciclo que a menudo es más abundante que el primero. Obtiene 2 ciclos de floración completos de una sola planta en una sola temporada. En las zonas 3 a 8, Walker's Law es completamente resistente al frío y necesita agua solo una vez a la semana una vez establecida, incluso durante el calor máximo del verano. En las zonas 8 y 9, la sombra por la tarde evita que el follaje se queme en el calor extremo. Planta número 6. Hosta Sum and Substance. Las hostas son en realidad más hermosas en macetas que en las plantaciones en el suelo. No igualmente hermosas, sino más hermosas, y la razón es específica. Las macetas eliminan las babosas, el principal destructor del follaje de hosta en las plantaciones en el suelo. Las macetas eliminan los problemas de drenaje, y las macetas le dan portabilidad. Puede moverlas a su mejor ubicación de exhibición en verano y a un lugar protegido antes de la helada fuerte en otoño. Sum and Substance produce enormes hojas verde doradas de hasta 45 centímetros de diámetro que brillan en la sombra como si estuvieran iluminadas desde adentro. Halcyon tiene follaje azul polvoriento que es naturalmente resistente a las babosas y se mantiene limpio y atractivo toda la temporada sin ninguna intervención. Patriot tiene hojas verde oscuro con márgenes blancos nítidos que parecen pintadas a mano por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. En las zonas 3 a 9, las hostas soportan heladas fuertes de manera confiable. En las zonas 3 a 5, mueva las macetas contra una pared protegida o hacia un garaje sin calefacción antes de la helada fuerte. En las zonas 8 y 9, solo sol de mañana. La sombra por la tarde es esencial para mantener el follaje limpio durante el calor del verano. Una hosta en una maceta bien gestionada no necesita ser reemplazada nunca. Se divide naturalmente cada pocos años. La separa en 2 o 3 plantas que van a macetas frescas con tierra nueva. Planta número 7. Campánula de coral. Euchera. La euchera está disponible en Borgoña. Plateado, verde lima, caramelo, naranja y casi negro. Mayor rango de color que la mayoría de las plantas florecientes, y ese color está presente desde el momento en que la planta rompe su dormancia en primavera hasta la helada fuerte en otoño, o durante todo el año en las zonas 7 a 9, donde permanece siempre verde. Palace Purple produce hojas borgoña profundo que parecen casi negras en cierta luz. Uno de los efectos de follaje más dramáticos disponibles en la jardinería en macetas. Lime Ricky es un chartreuse eléctrico que ilumina los rincones sombreados de una manera que ninguna otra planta puede. Caramel produce tonos cálidos de naranja ámbar que cambian a lo largo de la temporada. En las zonas 4 a 9, la euchera es resistente al frío de manera confiable. En las zonas 7 a 9, permanece siempre verde y proporciona color y estructura en macetas los 12 meses del año. La mayoría de la gente la coloca en sombra profunda y luego se pregunta por qué el color se desvanece. La euchera produce su color de follaje más intenso a la luz indirecta brillante, o 2 a 3 horas de suave sol de mañana, no en sombra profunda. Mueva sus macetas de euchera a donde capten la luz de la mañana y observe cómo cambia la intensidad del color en 2 semanas. Ese único ajuste marca más diferencia que cualquier fertilizante o cualquier otra intervención que pueda hacer. Planta número 8. Astilbe. Cuando la gente ve la astilbe en flor, asume que es difícil. Produce plumas plumosas que parecen algo de un arreglo de floristería profesional, y la gente asume automáticamente que ese nivel de belleza requiere ese nivel de esfuerzo. No lo requiere.
Y en macetas, la astilbe funciona mejor que en cualquier plantación en el suelo que jamás haya visto. En el suelo, la astilbe depende completamente de la humedad que retiene el suelo circundante. En un verano seco, la astilbe plantada en el suelo lucha. Las plumas salen más pequeñas y el periodo de floración se acorta. En una maceta, usted controla exactamente cuánta agua recibe la planta. Ese control produce plumas más grandes, periodos de floración más largos y follaje más limpio que la plantación en suelo abierto en el mismo jardín. La maceta no es un compromiso para esta planta, es una mejora. Bridal Veil produce plumas blancas puras que brillan en la sombra con una elegancia que detiene a la gente a mitad de la conversación. Fanal tiene flores de rojo intenso elevándose sobre follaje bronce oscuro, una de las combinaciones de colores más dramáticas disponibles en la jardinería de sombra en macetas. Sprite es compacta, de un rosa concha, perfecta para macetas más pequeñas, y ha ganado más premios que casi cualquier otra variedad de astilbe en horticultura. En las zonas 3 a 8, la astilbe es completamente resistente al frío y vuelve de manera confiable cada primavera con más tallos florales que la temporada anterior. A diferencia de la mayoría de las perennes tolerantes a la sequía de esta lista, la astilbe genuinamente prefiere una humedad consistente, lo que las macetas facilitan gestionar. Sol de mañana con sombra por la tarde es la ubicación ideal en las zonas 7 y 8. Después de que termine la floración, no corte de inmediato las plumas gastadas. Dejadas de pie hasta el otoño, transicionan a un marrón rojizo cálido que proporciona un interés genuino en macetas hasta noviembre. Planta número 9. Helecho japonés pintado. Este helecho hace que la gente se detenga caminando y pregunte qué es cada vez. La coloración plateada y borgoña parece como si alguien hubiera pintado cada fronda individualmente a mano. Es completamente natural, es completamente sencillo de cultivar y hace algo en un arreglo de macetas sombreadas que ninguna otra planta de esta lista puede hacer. Añade una calidad metálica, casi luminosa, que hace que todo lo que la rodea parezca más intencional. Burgundy Lace tiene tonos morados más pronunciados que la variedad estándar y es la más dramática de todas las opciones de helecho pintado disponibles. Ghost es casi plateado puro, casi luminoso en sombra profunda, y una de las plantas de follaje visualmente más llamativas que puede poner en una maceta, independientemente del precio. El clásico pictum, gris plateado con una nervadura central borgoña recorriendo cada fronda, sigue siendo una de las variedades de mejor rendimiento después de décadas de disponibilidad. Hardy en las zonas 3 a 8 muere por completo en invierno y vuelve de manera confiable en primavera. Aquí hay algo específico que la mayoría de la gente hace mal. No corte las frondas viejas en otoño. Déjelas de pie durante el invierno. Proporcionan aislamiento natural para la corona durante las heladas fuertes. Quítelas a principios de la primavera cuando vea que emerge crecimiento fresco desde la base. Ese momento protege la planta durante su periodo más vulnerable. Planta número 10. Vergenia Winterglow. Esta es la planta que demuestra que la jardinería en macetas no se detiene cuando termina el verano. Mientras cada otra perenne en su porche entra en dormancia, la vergenia está cambiando de color, manteniendo estructura y preparándose para florecer antes de que el invierno haya terminado. En primavera, produce racimos de flores rosas antes de que la mayoría de las otras perennes hayan salido de su dormancia, a menudo mientras todavía hay escarcha por la mañana. Durante el verano, las gruesas hojas brillantes proporcionan una estructura sólida en las macetas. En otoño, esas hojas comienzan a transicionar al rojo borgoña profundo cuando bajan las temperaturas. Y durante el invierno, el follaje siempre verde mantiene su forma y color, mientras todas las otras macetas a su alrededor se ven vacías y olvidadas. Resistente en las zonas 3 a 8, tolera sombra profunda, sequía
suelo pobre y temperaturas muy por debajo de cero una vez establecida. En las zonas 3 y 4, el despliegue de color invernal es en realidad el más dramático. Las temperaturas más frías producen los tonos Borgoña más profundos y el contraste contra la nieve o la escarcha es genuinamente espectacular. Planta número 11. Susana de ojos negros, Rudbeckia. Esta planta florece de julio a octubre, atrae jilgueros directamente a sus macetas y se vuelve más florífera cada año que crece. También requiere casi nada de usted después de la primera temporada. Una Susana de ojos negros madura produce entre 80 y 120 flores simultáneas en el pico de floración, no a lo largo de la temporada, sino al mismo tiempo. La masa de amarillo dorado contra los centros oscuros crea un impacto de color en las macetas que es casi imposible de replicar con cualquier otra planta individual al mismo precio. Goldstorm es la variedad de referencia, confiable, lo suficientemente compacta para macetas, floreciendo continuamente de julio a septiembre. Prairie Sun tiene pétalos amarillos con centros verdes en lugar de oscuros, un aspecto más fresco y contemporáneo. Cherry Brandy produce tonos inusuales de naranja cobre que la distinguen completamente de cualquier otra perenne de floración amarilla en su línea de macetas. Resistente en las zonas 3 a 9. El rendimiento más impresionante aparece en el segundo y tercer año, no en la primera plantación. El sistema de raíces se fortalece durante el invierno y produce más tallos florales en cada temporada sucesiva. Deje las cabezas de semillas de pie en otoño e invierno. Los jilgueros, los carboneros y los pinzones se alimentan de ellas activamente de octubre a febrero. Su maceta se convierte en una estación de alimentación de vida silvestre que no cuesta nada operar después de que la planta está establecida. Planta número 12. Oreja de cordero, Stachys. Esta es la planta de la que hablé al principio, la que se vuelve más hermosa cuanto menos le hace. Y quiero que entienda exactamente por qué, porque la ciencia detrás de ello es una de las cosas más genuinamente fascinantes en la jardinería de macetas. La oreja de cordero se origina en laderas rocosas y soleadas en Turquía e Irán. Las hojas están cubiertas de densas vellosidades plateadas y blancas. Esos vellos no son decorativos, son un sistema de supervivencia. Reflejan la luz solar intensa para evitar que la hoja se sobrecaliente. Atrapan una delgada capa de aire seco contra la superficie de la hoja para frenar la pérdida de humedad. Cuando riega demasiado la oreja de cordero, esos vellos se aplanan contra la hoja, atrapan humedad en lugar de aire, y la planta se pudre desde afuera hacia adentro. Cuando la riega poco, los vellos permanecen erguidos, permanecen plateados, y la planta se vuelve más llamativa con cada semana de sequía. El abandono no es un error con esta planta, es la técnica de cultivo correcta. Big Ears produce hojas de hasta 15 centímetros de largo, la variedad más dramática para la exhibición en macetas. Helen von Stein raramente produce flores, lo que significa que toda la energía de la planta va directamente a producir el follaje plateado. La mejor variedad si el impacto visual puro es su prioridad. Silky Fleece es más pequeña y compacta, perfecta para arreglos mixtos en macetas donde necesita un acento plateado sin una presencia dominante. Resistente en las zonas 4 a 8. En las zonas 9 y 10, proporcione sombra por la tarde. Coloque la oreja de cordero junto a casi cualquier otra planta en maceta e invita al tacto. La gente extiende la mano y la cepilla sin pensar. Esa calidad táctil, combinada con el color plateado, la convierte en una de las plantas más comentadas en cualquier jardín de macetas, y logra todo eso regándola menos que cualquier otra cosa en su patio. Planta número 13. Lirio de un día, Hemerocallis. Cada flor de lirio de un día dura exactamente un día. Cada planta produce de 30 a 50 capullos por tallo.
La matemática significa color continuo durante meses de una planta que pide casi nada después de la primera temporada. Florece continuamente de junio a septiembre. Se multiplica naturalmente cada 3 o 4 años. Se divide sola en plantas adicionales que puede separar y mover a macetas frescas sin ningún costo. Estela de oro es el estándar de oro para macetas, compacta, refloreciente desde la primavera hasta la helada, universalmente confiable. Happy Returns es amarillo pálido y un poco más tolerante al calor. Purple de oro ofrece el mismo crecimiento compacto y confiable en morado profundo, resistente en las zonas 3 a 9. Las variedades siempre verdes en las zonas 7 a 9 retienen el follaje durante los inviernos suaves. Las variedades caducas en las zonas 3 a 6 se secan completamente y regresan con pleno vigor cada primavera. Planta número 14. Pasto ornamental Karl Forster. Ninguna otra planta en maceta hace lo que hace el pasto ornamental. Movimiento, sonido, 4 estaciones de estructura, sin mantenimiento después del primer año. La primavera trae de vuelta la estructura vertical verde fresca a las macetas. El verano desarrolla las características plumas plumosas de color trigo. El otoño transiciona a un dorado cálido mientras las cabezas de semillas alimentan a los pájaros activamente. El invierno proporciona una estructura arquitectónica de pie. Es la única planta en maceta que parece intencional en enero cuando todo lo demás parece abandonado. Karl Forster se mantiene estrecho y erguido a 1,5 metros de alto, el pasto más arquitectónico disponible para macetas. Morning Light tiene hojas finas con bordes plateados con una forma arqueada graciosa y plumas rosas en otoño. Blue Fescue forma montículos compactos azul grisáceos de unos 30 centímetros, perfecto para macetas más pequeñas y arreglos mixtos. Karl Forster, resistente en las zonas 4 a 9. Morning Light en las zonas 5 a 9. Blue Fescue en las zonas 4 a 8. Corte los pastos ornamentales a 10 o 15 centímetros a finales de febrero. Ese es el requisito de mantenimiento completo para todo el año. Una tarea, 5 minutos, luego observe cómo vuelve más alto y más lleno que la temporada anterior. Planta número 15. Equinácea, Echinacea. Planta nativa, historia medicinal que se remonta a siglos, florece durante 4 meses. Semillas para alimentar pájaros en invierno y prácticamente indestructible en macetas. La equinácea hace más por su jardín que cualquier otra planta en esta lista. Magnus Purple es el clásico, con cabezas de flores más grandes que la especie silvestre, hábito más erguido, increíblemente confiable. White Swan es blanca pura con centros naranjas y un poco más tolerante a la sombra que las variedades moradas. Hot Papaya produce flores dobles naranja-rojas, la variedad moderna más dramática disponible. Resistente en las zonas 3 a 9. Las cabezas de semillas dejadas de pie en otoño e invierno alimentan a jilgueros, carboneros y pinzones, documentado como una de las 5 mejores plantas nativas para alimentar pájaros. Se autosemilla en las macetas circundantes, dándole plantas gratuitas cada temporada. Planta número 16. Helleborg, serie Ice and Roses. Esta planta florece en la nieve. Mientras cada otra planta en sus macetas está dormante, el Helleborg está produciendo flores. Florece de diciembre a abril, el periodo de floración individual más largo de cualquier perenne disponible para los jardineros. Flores en blanco, rosa, borgoña, amarillo y casi negro. Follaje siempre verde que proporciona estructura en macetas los 12 meses. Hojas gruesas, profundamente divididas y brillantes que parecen arquitectónicas durante todo el año sin ninguna intervención. Ice and Roses Red produce flores de borgoña profundo floreciendo de diciembre a marzo. Wedding Party tiene flores dobles blancas puras floreciendo de enero a abril. Penny's Pink ofrece un rosa suave con venas más oscuras,
una de las variedades de elébore más elegantes disponibles, resistente en las zonas 4 a 9. En las zonas 4 y 5 coloque las macetas contra una pared protegida orientada al sur durante las semanas más frías. En las zonas 7 a 9, la temporada de floración se extiende de noviembre a abril, dándole 5 meses completos de flores de invierno. La mayoría de los jardineros pasan el invierno mirando macetas vacías. Los jardineros que cultivan elébores pasan el invierno mirando flores. Esa diferencia cuesta exactamente el mismo esfuerzo. Planta número 17, Sedum siempreverde Autumn Fire. La planta final de esta lista hace que sus macetas parezcan intencionales y diseñadas. En primavera emergen rosetas compactas de un fresco azul-verde, limpias y escultóricas. En verano, el crecimiento llena la maceta y los tallos se fortalecen. En otoño, las cabezas de flores transicionan de rosa a cobre rojo profundo, el máximo valor ornamental de todo el año. En invierno, las cabezas de semillas secas y los tallos sólidos mantienen la estructura a través de la escarcha y la nieve, proporcionando un interés arquitectónico genuino cuando nada más lo hace. Resistente en las zonas 3 a 9. Completamente tolerante a la sequía una vez establecido. Las macetas pueden pasar semanas sin agua en invierno sin ningún daño. Nunca necesita dividirse. Se vuelve más atractivo y sustancial cada año sin ninguna intervención. Con el gelébore y el sedum siempreverde, tiene macetas de invierno que parecen diseñadas profesionalmente. Ambas plantas llegaron allí siendo casi completamente ignoradas de octubre a marzo. No terminamos aquí porque puede plantar cada una de estas 17 perennes y aún así fallar si no conoce 3 cosas específicas. Estos son los errores que matan más plantas en macetas que la sequía, el frío y el abandono combinados. Secreto número 1. El drenaje mata más plantas que la sequía. El asesino número 1 de las perennes en macetas no es el riego insuficiente, sino el exceso de riego combinado con un mal drenaje. Las raíces sentadas en suelo encharcado no pueden acceder al oxígeno, se asfixian y se pudren, y para cuando ve el daño en el follaje ya es demasiado tarde. Cada maceta necesita un mínimo de 3 orificios de drenaje de 1,5 centímetros. Añada una capa de 5 centímetros de grava gruesa en la base antes de agregar tierra. Nunca coloque platos debajo de las perennes tolerantes a la sequía. El agua debe drenar visiblemente dentro de los 15 a 20 segundos de la aplicación. Si se acumula durante más de 30 segundos, su mezcla es demasiado densa y sus raíces ya están en riesgo. Secreto número 2. El tamaño de la maceta lo determina todo. Una perenne en una maceta de 25 centímetros necesita agua cada 1 o 2 días en verano. La misma planta en una maceta de 40 centímetros necesita agua cada 3 o 4 días. La misma planta en una maceta de 60 centímetros necesita agua 1 o 2 veces por semana. El tamaño mínimo para cada perenne de esta lista es de 40 centímetros de diámetro. Cualquier cosa más pequeña anula el propósito completo de la jardinería de bajo mantenimiento. En invierno, las macetas pequeñas se congelan completamente. Una perenne en una maceta de 25 centímetros en la zona 5 tiene casi ningún aislamiento entre sus raíces y una helada fuerte. La misma planta en una maceta de 60 centímetros tiene masa térmica que protege las raíces a través de temperaturas que las matarían en una maceta más pequeña. El tamaño de la maceta no es solo sobre el crecimiento, es sobre la supervivencia en invierno. Secreto número 3. La mezcla de suelo que hace la mitad de su trabajo. Nunca use tierra de jardín estándar, demasiado pesada, mal drenaje. Nunca use tierra de maceta barata, mayormente corteza, retiene demasiada humedad. La receta correcta es 50% de tierra de maceta de calidad, 30% de perlita gruesa, 20% de compost. Drena bien,
retiene suficiente humedad, alimenta lentamente durante la temporada sin fertilizante sintético. Cada primavera, retire los 5 centímetros superiores y reemplácelos con compost fresco mezclado con fertilizante granular de liberación lenta. 10 minutos por maceta, una vez al año. Ese es el mantenimiento anual completo del suelo para cada planta de esta lista. Ahora díganos, ¿cuáles 3 plantas de esta lista va a añadir a sus macetas esta temporada? Su clima importa, así que elija las que mejor se adapten a su zona. Vaya y llene esas macetas.